10 minutos, así que venga con ese interesante mensaje que le tenemos preparado para todos los que nos están en sintonía, los que están en sintonía, los que acaban de sintonizar allá en la ciudad capital, aquí en las diferentes barriadas, para que ustedes lleven, busquen papel, después se sienten ahí a leer, a escuchar todo lo que viene. Así que, hermano William, los micrófonos de Federal Radio son suyos. Amén, hermano Randy. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones para ti, para tu esposa, para tus hijos, tus nietos y toda tu familia por traer un trabajo importante para el reino de Dios, que es compartir esta palabra, esta música que llena el corazón. Y Dios te lo bendiga grandemente. De igual manera, Dios bendiga a todos los oyentes, a todos los hermanos, los amigos que nos escuchan a través de estas ondas, la 96.9, la Federal, y a través de su plataforma. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Hoy vamos a estar compartiendo nuevamente, porque dijimos que vamos a estar compartiendo Isaías 11:2, los 7 espíritus de Jehová, y hemos estado explicando cada espíritu, y hoy vamos a explicar el tercer espíritu, o el quinto en la escala, el espíritu de poder. Vamos a leer Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted lo cuenta, son 7 espíritus. Amén. Vuelvo y repito, estos 7 espíritus reposaron sobre Jesús cuando Jesús vino a la tierra. Estos 7 espíritus caminaban con Jesús, andaban con Jesús. Jesús hacía los milagros, daba consejos, predicaba con sabiduría, tenía inteligencia, porque estos 7 espíritus estaban con él. Pero ¿por qué estos 7 espíritus estaban con Jesús? Porque su Padre, Dios, lo envía a la tierra. Pero su padre sabía que se iba a enfrentar al diablo, a demonios, a principados, a potestades, a gobernadores, a huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que está en Efesios capítulo 6, versículo 12. En Efesios 6:12 dice, no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, si usted compara Isaías 11:2 y usted compara Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de un mundo, de un tema espiritual, de un mundo espiritual muy grande. Este mundo espiritual satánico lo describe Efesios 6:12 y dice que la guerra tuya no es contra carne ni sangre. Y muchas veces el enemigo se te levanta a través de vecinos, de jefes, de compañeros, aún de la familia. Y tú te levantas a pelear legalmente, físicamente, empiezas a pelear con tu boca. Y Dios dice, hijito, esta pelea no es así, es una pelea espiritual. Por eso es que Dios preparó a su Hijo Jesucristo cuando vino a la tierra. Le puso 7 espíritus, porque Él se iba a enfrentar a estos demonios que marca la Biblia. Y usted se preguntará, pero si Él era Dios, claro que era Dios, pero no vino en forma de Dios, vino en forma de hombre, igual que usted y que yo. Por eso estos 7 espíritus, usted tiene que orar y pedir estos 7 espíritus para usted. Nosotros lo practicamos en nuestra iglesia todos los días. Nos ponemos la mano en nuestra cabeza y nuestros hijos y pedimos, Padre Santo, que el Espíritu de Jehová, que el Espíritu de sabiduría, que el Espíritu de inteligencia, que el Espíritu de consejo, que el Espíritu de poder, que el Espíritu de conocimiento, que el Espíritu de temor de Jehová sea sobre mi vida, sea sobre mis hijos. Y esta misma oración, esta misma petición tiene que hacerla usted todos los días, para usted y para sus hijos, porque Dios te enseña qué clase de enemigo tienes tú. Aquí Dios te enseña el poder de tu enemigo, que no puedes pelear contra carne ni contra sangre.
sino contra principados, potestades, contra el diablo, contra demonios grandes. O sea, tienes que prepararte para estar en este mundo, porque este mundo está invadido de espíritus. Y aquí vemos ahora el espíritu. Ya estudiamos el espíritu de temor a Jehová, que es el primero, que es el más importante, porque es el que te conserva en la salvación, el que te conserva en santidad para que no peques. También enseñamos el domingo anterior el espíritu de conocimiento, que el conocimiento significa en el vocablo hebreo una relación, o sea, una relación, una intimidad con Dios. Y este es el espíritu que te hace crecer en el mundo espiritual. Ahora hoy vamos a estudiar el espíritu de poder. Bendito eres Jesús, Espíritu Santo, que tu revelación sea sobre mí y yo pueda compartirla. El espíritu de poder. Este espíritu de poder que más se manifiesta o el que más vemos nosotros en la vida de Jesús. Este espíritu de poder se da a notar en Jesús y se da a notar con los siervos de Dios cuando son usados por el Espíritu Santo. El espíritu de poder se manifiesta en Jesús en los milagros, en las resurrecciones, en las sanidades, en la multiplicación de los panes y de los peces, cuando calmó la tempestad. Ahí se veía el poder de Dios. Cuando reprendía el mar, los aires, y el mar se calmaba. Allí se veía el poder de Jesús. Pero este poder de Jesús era el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en él. Cuando resucita a Lázaro, después de varios días de muerto, ya su carne estaba podrida. Ahí vemos el poder de Dios, el poder de Dios. Vemos a Abraham, que a los 100 años y que Sara a los 90 años ya había pasado su tiempo de tener hijos, ya tenía la menopausia. Ese poder hizo que engendraran hijos. También puedes ver, amados hermanos, también tú puedes ver otro poder manifestado en el Antiguo Testamento. Era cuando Isaac se casó con su esposa Rebeca y era estéril. Y él ora a Dios y Dios le da un hijo. Se manifiesta el poder. Y la Biblia del Génesis, hasta hoy en día, se manifiesta el poder de Dios. Como Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Cómo abrió el Jordán a través de Josué. O sea, la Biblia habla de poder. Poder, hermano. De poder. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo vas a recibir poder? Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Aquí lo menciona Dios claramente. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está clara esta promesa. Aquí está claro que tú vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Pero muy triste es saber que muchas personas no creen en el Espíritu Santo. Cuando tú no crees en el Espíritu Santo, por supuesto que el Espíritu Santo no puede llegar a ti. Y si esta fuente de poder, que es el Espíritu Santo, no llega a ti, nunca vas a tener poder. Hay muchas iglesias que solo creen en Jehová, en Dios, en Jesús, los Jesús solo, pero no creen en el Espíritu Santo. Y muchos creen en el Espíritu Santo, muchos cristianos creen en el Espíritu Santo, pero no lo conocen. Muchos creen, pero no lo conocen. Y usted se preguntará, ¿cómo así? Eso es fácil, amado hermano.
Muchos creen desde niño. Eso es como que usted tenga un carro nuevecito. Usted tiene el carro, pero usted no lo conoce. Usted no sabe manejar, no tiene licencia, no sabe el manual. Es más, no le has echado ni gasolina al carro. Puedes haber alcanzado ese gran carro de paquete, pero no tienes el conocimiento para hacer funcionar ese carro. Así sucede cuando tú alcanzas el Espíritu Santo y a través del espíritu de conocimiento, el que expliqué el domingo anterior, este espíritu de conocimiento te lleva a tener una relación íntima con Dios y extraer el poder que Dios tiene en su palabra para ti. Por eso, amados hermanos, es triste que muchos hermanos se dicen que tienen al Espíritu Santo, pero no tienen fruto de que tienen al Espíritu Santo. Por eso yo empecé a predicar desde el último espíritu para acá, para que podamos ir entendiendo cada espíritu que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Aquí vemos que este espíritu de poder es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene poder de Dios, cuando desconoce al Espíritu Santo, cuando no tiene el conocimiento, solo le escucha hablar, sabe que en la antigüedad, que cuando estaban en la fiesta de Pentecostés, por la historia que marca la Biblia, 120 fueron llenados de ese poder y se veían lenguas de fuego arriba de su cabeza y se veía que venía como un viento recio. Muchos conocen al Espíritu Santo como una paloma, como cuando Jesús fue a bautizarse, que dice que apareció el Espíritu Santo en forma como de paloma. No es que es una paloma, sino como de paloma. Muchos ven que se manifiesta con la unción del aceite. Hay muchas formas en que se representa al Espíritu Santo. Y lo creen y saben que es cierto, pero no lo creen para la vida de ellos. No lo creen para la vida de ellos y es triste. Y el Espíritu Santo nunca se va a mover con poder si tú no crees. Si tú no tienes fe. Porque la Biblia dice que la fe mueve montañas. Y esta es la fe que se activa con el poder de Dios. Y ambos, tanto la fe como el poder, quedan activados y empiezan a realizarse milagros en tu vida. Por eso Jesús dijo que cosa más grande de la que él hizo en la tierra, nosotros en su nombre la vamos a hacer. El problema es que la mayoría de los cristianos entramos en un conformismo espiritual que tratamos de alcanzar solamente el hablar en lengua. Y para muchos cristianos el hablar en lengua es la cima espiritual en la vida de ellos, cuando verdaderamente es el primer escalón para subir a una gran cima. Hay muchas personas que quedan estancadas solamente en el don de hablar en lengua. Es más, hay muchas personas que dicen que si tú no hablas en lengua, tú no tienes al Espíritu Santo. Y se desviven para que la iglesia reciba el hablar en lengua. Y no es malo, es muy bueno. Pero la Biblia dice que en el momento que yo acepto a Jesucristo en mi corazón, en el momento que yo hago el nuevo pacto con la sangre del Cristo, el Espíritu Santo me sella para la venida del Espíritu Santo. O sea, que en el momento que tú confiesas tus pecados y aceptas a Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo te sella para el arrebatamiento. O sea, ya tú tienes al Espíritu Santo. Pero muchas iglesias han hecho creer que el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. Sí lo tiene, lo que no tiene es el don de hablar en lengua. Y el don de hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, pero no es la única. Hay muchas manifestaciones, que es el don de sanidad, el don de interpretar muchas lenguas, el don de fe, el don de liberación. Y eso no quiere decir que el que no tiene esos dones no tiene al Espíritu Santo. Pero le han hecho creer a muchas personas que el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. No, hermano. Desde el momento que usted acepta a Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo en su corazón. Ore ahora para que Dios te llene del don de hablar en lengua, que es bueno. Porque el don de hablar en lengua es una comunicación íntima de Dios contigo
y tú con Dios. Amén. Pero aquí vemos algo. A veces alcanzamos a hablar en lengua, pero nos estacionamos allí para toda la vida. Y pensamos que apenas empezamos a hablar en lengua y soltar esa lengua, como Dios quiere que hables. Pensamos que es lo máximo. Hermano, la Biblia dice que recibiréis poder. El poder de hablar en lengua es para el poder de tú comunicarte con Dios, pero no hay poder para echar el diablo afuera a través de hablar en lengua. Es una comunión con Dios. El poder para echar el diablo afuera es el poder del don de liberación. Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice que ante el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, ante su poderoso nombre, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. O sea, que Dios te da un poder que es su nombre. El poder del nombre de Jesús hace liberación, hace sanidades. Y el poder de la sangre del Cristo, la gloria, te lava los pecados solamente. No dice que la sangre de Cristo es para echar fuera demonios, o que cuando hablas en lengua puedes echar fuera al diablo. No, hermano, el diablo ni te entiende lo que le estás diciendo, porque al hablar en lengua es cuando tú te conectas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo contigo, nadie más te va a entender. Con la excepción de que alguien tenga el don de interpretar lengua. Pero ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque hay un conformismo en la iglesia, un conformismo espiritual que solamente les enseñan a hablar en lengua. Y no es malo, es bueno. Pero no lo llevan más allá del hablar en lengua. ¿Por qué no lo llevan más allá? Porque el que les está enseñando tampoco sabe, no lo tiene. Y cada persona va a transmitir lo que tiene, lo que no tiene no lo puede transmitir por mucho que habla, muchas piruetas, muchas mímicas que hagan, no lo puede transmitir, porque no lo tiene. Pero Jesús, como tenía los 7 espíritus de Jehová, él hacía proezas, hacía milagros, y él quiere que este espíritu de poder los tengas tú. Porque él dijo en su palabra, cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes en mi nombre las van a hacer. O sea que Jesús quiere que tú hagas cosas mayores de las que él hizo en la Biblia, pero para tú hacerlas tienes que alcanzar el espíritu de poder de Jehová. Y este espíritu de poder, hermano, no se alcanza fácilmente. La Biblia dice, a Jesús le trae un género, un hombre, un muchacho endemoniado, lunático, dice la palabra, que a veces ese espíritu lo echaba en el fuego, a veces lo echaba en el agua, y lo intentaba matar. Y le llevan a este muchacho a los discípulos y los discípulos no pueden. Y se lo llevan a Jesús. Y le dice el papá al muchacho, maestro, le llevé a mi hijo a tus discípulos, no pudieron liberarlo. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Generación incrédula. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo no te he dicho a ti que este género solo sale es con ayuno y oración. O sea que para tú alcanzar el poder de Dios, tienes que meterte con ayuno y oración. Ayuno y oración. Para sacar ciertas clases de demonios. Para que se pueda manifestar el poder de Dios en tu vida. Cuando el poder de Dios se maneja en tu vida, tú tienes una relación con Dios, una intimidad con Dios. Ya tú sabes hasta dónde Dios te puede respaldar y hasta dónde no te puede respaldar. Ya tú sabes que tienes que guardarte en santidad para Dios, para que Dios te conserve esos dones. Porque en el momento que tú caes o pecas, el enemigo va a tratar siempre de ponerte zancadilla. ¿Para qué? Para que pierda la salvación primeramente. Segundo, para que pierda los dones, la autoridad y el poder que Dios te ha dado para que tú no lo sigas atacando. Porque cuando tú atacas a los brujos, a los curanderos, a los satanistas, a los hechiceros, hermano, ellos sufren grandes derrotas en el reino de la oscuridad. Y van a hacer todo lo posible para que tú caigas de la gracia de Dios. Te van a poner tentaciones. Si saben que ataque directo no pueden contra ti,
porque tú eres un fiel cristiano que ores y ayunas siempre, van a tratar de poner tentaciones agradables a la carne, tentaciones que en el mundo pecaminoso, cuando tú eras mundano, te agradaba esa clase de pecado. Eso es lo que te va a poner. Pero tú tienes que ser fuerte en Jesucristo para poder conservar y mantener los dones y el poder que Dios te ha dado. ¿Saben por qué, amados hermanos? Es triste lo que le voy a decir. La mayoría de los cristianos viven muy abajo de su potencial. ¿Saben por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos se dejan atacar de Satanás, se dejan enfermar, se dejan destruir su matrimonio, se dejan robar sus hijos, la economía, su felicidad, su amor, aún su comida, aún su salvación. Porque ellos caminan lastimosamente, caminan y viven muy abajo del potencial que ya Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Porque Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si Él lo dijo, es cierto. Pues lo que pasa es que no lo creemos para otra persona, pero no lo creemos para nosotros. Tú tienes que creerlo para ti. Tienes que practicar el poder de Dios. Tienes que ver victorias. Vas a tener lucha cuerpo a cuerpo con Satanás, con los demonios, con hechiceros, con brujos. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que creer, tienes que tener conocimiento que el que está contigo es más poderoso. Pero si tú no lo crees, no lo vas a tener, no vas a estar en victoria. Por eso que el Dios te dejó el poder, recibiréis poder. Él dijo que en el momento que el Espíritu Santo viene a tu vida, te va a transformar, tú vas a tener poder. Y todos los milagros que Jesús hizo, tú lo vas a hacer y aún mayores. Todas las liberaciones las vas a hacer. El diablo tiene que salir ante el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo, hermano, echa fuera toda obra del diablo, toda hechicería, todo entierro, toda brujería que te hagan. Con el poder del Espíritu Santo en ti, tú vas a quebrantar toda obra del diablo. El problema es que no conocemos, no intimamos con el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder de Dios, y estamos en un conformismo de asistencia, que pensamos que mientras más asistimos a la iglesia a cantar corito y aplaudir, estamos más cerca de Dios. Y no es así. Tienes que meterte en la presencia de Dios. Métete en ayuno y oración. Alcanza el poder de Dios para que el diablo y los brujos te tengan miedo y se den cuenta que no eres un hueso fácil de roer. También te quiero decir, amados hermanos, muchas veces el miedo causa una gran separación ante este gran poder. Yo quiero que leamos 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Se están dando cuenta? Dios no te ha dado espíritu de miedo, de cobardía. El miedo es lo contrario de la fe. El miedo te hace creer que Dios no puede hacerte ese milagro. El miedo te hace creer que tú no estás capacitado para recibir poder de Dios. El miedo te dice que tú no estás capacitado para recibir el espíritu de poder dentro de ti. Por lo tal no puedes ayunar, no te metes en la presencia de Dios. Él te está diciendo claramente que Él no te ha dado espíritu de cobardía. Él te ha dado espíritu de poder. Tú tienes espíritu de poder, desarróllalo, búscalo, manténlo, aplícalo con fe. Porque Él te ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El problema es que muchas veces este dominio propio tampoco tú lo quieres aceptar en tu vida. El dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones. Ese es el poder de dominio propio.
cuando tú dominas tu mente, cuando el diablo viene de ti y dice, tú no vales nada, nadie te quiere, nadie te ama. Viene una guerra mental. La primera guerra que vas a tener es la mental. Y si Satanás te vence la mente, puede llegar a tu corazón entonces. Y se pone la cosa más difícil. Tienes que buscar a alguien que tenga don de administración y te libere esa pesada carga. Pero mientras tanto, cuídate, guárdate, pídele a Dios dominio propio para que tengas poder, para que tengas amor y para que puedas dominar todos tus pensamientos y todas tus emociones y por lo tanto todas tus acciones. Cuando tú dominas tus emociones, cuando tú dominas tus pensamientos, vas a dominar también toda acción. Cualquier acción negativa que el diablo quiera hacer en tu contra, la vas a dominar porque ya dominaste tu mente, ya dominaste tus emociones, ya tienes dominio propio que marca la Biblia en el libro de 2 Timoteo 1:7. Cuando tú tienes este dominio, Dios te da el espíritu de poder para que puedas caminar en victoria, para que puedas vencer a Satanás y a todos sus demonios, para que el poder de Dios se pueda manifestar en tu vida. La Biblia la Biblia dice en Marcos 5, del 25 al 34, que había una mujer con un flujo de sangre, 12 años sufriendo ese flujo de sangre. Había gastado todo en hospitales, en médicos, en curanderos, hechiceros, brujos, adivinos, de todo lo que ella podía ir. Porque cuando la persona está al borde de la muerte, está enfermo, hermano, no les importa gastar dinero buscando sanidad, porque quieren alcanzar la vida, la salud. Y dice la Biblia que peor se ponía. Gastaba la plata y se ponía peor. Pero ella tenía una gran fe, que ella sabía que si ella veía a Jesucristo y solamente con tocarle su manto, ella iba a ser sana. Ella no pedía que Jesús la ministrara, le pusiera la mano encima y le orara. La fe de ella era tan grande, amados hermanos, que ella sabía que solamente tocando el borde del manto de Jesús, ella era sana. Esa es la fe que Dios quiere. Ella sabía que en el momento que ella activaba su fe, con el poder de Dios, se iba a generar el milagro. Para que el milagro se genere, se haga en tu vida, tú tienes que unir la fe que Dios te ha dado con la persona que Dios le ha dado los dones y el poder. Ya sea tu pastor, tu profeta. Cuando tú tienes fe, tú unes tu fe con el poder que Dios le ha otorgado a su sierva o a su siervo y vas a alcanzar la victoria. Y esta mujer, ella sabía, pero tuvo un problema cuando vio a Jesús de lejos. La gente apretaba a Jesús. Acuérdese que Jesús multiplicó el pan y comieron 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Imagínense la multitud que seguía a Jesús para escuchar la palabra de Dios, para ver manifestado el poder de Dios en Jesús. Y esta mujer enferma, débil, sin fuerza, no tenía fuerza ni para gritar, para que Jesús la escuchara. No tenía ni fuerza, ni en que sea para apartar a la gente hacia los lados, para ella poder entrar. Pero hizo lo imposible. Yo me imagino, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, que la mujer se fue gateando como un bebé. Entre la multitud, iba por los pies, la pisoteaban, la pisaban, la majaban, como dicen los ticos. Pero ella llegó allá y tocó el borde de su manto. Pero sucedió algo muy importante, muy hermoso. Que cuando ella toca el manto de Jesús, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Jesús se sorprende. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos como por burla, sepa Dios que dice, pero maestro, la multitud te sofoca y te aprieta. Y tú estás preguntando quién te ha tocado. Dice, no, ¿quién me ha tocado con fe?
porque yo sentí que el poder salió de mí. O sea que el poder de Jesús tú lo puedes traer con tu fe. No es necesario una administración, una oración. Lo que sí es necesario es la fe que tú tengas en Jesús. Que tú creas. Porque Jesús, aunque sea Jesús y tenga el poder, si tú no le crees, no se pueden efectuar milagros en tu vida. La Biblia dice que Jesús en una ocasión va a Nazaret. Porque cuando él ya empezó su ministerio, se acordó de sus amiguitos, de Pepito, de Luisito, Albertito, que jugaban con él. A lo mejor Jesús le hacía los carritos de madera, con llantas de madera. Acuérdense que Jesús era un carpintero. Y yo me imagino, como tenía tanta sabiduría, hacía buenas obras de tallado, hacía artes en madera. Solo que él no lo explica en la Biblia, porque para él no era importante el trabajo. Para él era importante ganar las almas para su padre. Y cuando empieza su ministerio dice, yo voy a Nazaret. Porque yo me acuerdo que Pepito era tuerto, el otro era cojo, el otro era mudo. Voy allá. Por la Biblia dice que estando allá se asombró tanto porque no hizo ningún milagro. Por la incredulidad de todos ellos. Claro, se acordaban que Jesús era el hijo del carpintero, que andaba con el serrucho y el martillo al lado, que andaba lleno de aserrín. Y decían, este es Jesús, el que se crió con nosotros, el hijo de Dios. Si ese es el hijo del carpintero, ese nada más sabía hacer bateas, mesas y puertas. Viene ahora que sanando enfermos, resucitando muertos. Hermano, y no creían. Y se puso triste porque dijo, ahí fue donde él sacó esa frase, que es bíblica, que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su propia tierra. Había levantado a Lázaro, había sanado a los ciegos, pero cuando llegó a Nazaret a su pueblo no hizo ningún milagro, dice la Biblia. Y no era que no tenía poder, sí tenía poder. Tenía poder para levantar a los muertos, pero en su pueblo no tenía poder. ¿Por qué? Porque en su pueblo nadie creía, porque desde chiquito lo conocían como carpintero, no como hijo de Dios. Pero esta mujer no lo conocía como carpintero, lo conoció como hijo de Dios y la fe que ella tenía se clavó en él y le extrajo o le robó el milagro que ella estaba esperando. Pero Jesús se dio cuenta que de él salió esa energía, salió ese poder. Y él lo dijo, lo sintió. Que alguien le había extraído, alguien le había quitado poder de él. Por lo bueno que Jesús, su poder es inagotable. Tú le puedes traer aquí en Panamá, todos los panameños les traemos poder. Y más produce poder. En China, en Japón, en Estados Unidos, le pueden extraer poder con la fe. Y eso es una fuente inagotable, hermano. Nunca se va a acabar el poder que Dios tiene para ti. Lo que Dios quiere es que tú seas obediente y los busques. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria, yo te pido que tu poder sea sobre mí, que tu poder sea sobre las enfermedades. Ese poder que sanó a los enfermos, ese poder que levantó a Lázaro de entre los muertos, ese poder, Jesús de Nazaret, que se manifestó en ti, se ha manifestado en cada hermano que está escuchando esta mañana. Ese poder se manifiesta y haga realidad su petición, haga realidad su necesidad, que su necesidad tenga la solución a través del poder de Jesucristo. Ese poder te guarda y te protege. Ese poder te guarda y te libra de la muerte. Ese poder echa fuera toda enfermedad y todo cáncer que el diablo ha puesto en ti. Ese poder sana el SIDA, sana el cáncer, sana cualquier enfermedad. No hay nada imposible para este poder. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo envío ese poder de Dios, la gloria a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio. Ese matrimonio que ya no tenía solución, ahora tiene la solución a través del poder de Jesús. Esa enfermedad de muerte, ahora en el nombre de Jesús se convierte en vida. Porque para Dios, dice la Biblia, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo.
Ahora te invito para que le des tu corazón a Jesucristo. Repite conmigo. Di: Jesús, yo he reconocido que soy pecador. Andado sin rumbo y sin dirección en este mundo. Y todo me salía mal. Por ahora yo te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Jesús. Ahora te lo entrego a ti, así como tú me hiciste a mí, para que tú seas el único dueño, amo y Señor de toda mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Para el día en que tú vienes a buscarnos, yo también seré levantado en las nubes junto con todos los santos. Gracias, Jesús, porque ahora me uno como un hijo legítimo. Ya no soy un bastardo, ya no soy una creación, una criatura hecha por ti. Ahora soy un hijo legítimo con mi nombre inscrito en el registro de la vida, que es el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga grandemente.